Hola, 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 Reverquest maníacos, bienvenidos un día más a Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y hoy vamos con un contenido especial, un contenido a la vez para mí un poco triste, porque vamos a hablar de la MetaConnect 2022 que aconteció hace un par de días. Me he tomado un poco, bueno, hace un par de días, el martes 11 concretamente, estamos a jueves, pues sí, hace un día y medio más o menos surgió o se desarrolló la MetaConnect 2022, con la cual estoy yo personalmente bastante decepcionado, más que nada porque se han confirmado muchas de las sospechas que ya se venían rumoreando de alguna forma desde meses anteriores acerca de Meta y su, en cierta manera, su estrategia en cuanto al lanzamiento de productos, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver un poco juntos lo que ha acontecido en esa MetaConnect 2022 y os iré comentando mis opiniones en determinados aspectos. Sí, en términos generales, tal como he puesto en el titular de este vídeo, me ha parecido que la MetaConnect 2022 pues sigue un poco la línea de la MetaConnect 2021 y en la línea de ser un guantazo en toda regla a lo que es el sector consumidor de VR. eh, bueno, pues aquellas personas, aquellos usuarios que en cierta manera queremos utilizar los visores pues para divertirnos, para entretenernos, para ver películas, para jugar a juegos, etcétera, etcétera, pues tanto la MetaConnect del año pasado, 2021, como esta del 2022 para mí es un guantazo en la cara a los consumidores. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque como vais a ver a continuación, el papel de los, digamos así, del perfil consumidor dentro de la MetaConnect 2022 fue insignificante. Es decir, fue, imaginaos, si lo delimitamos todo como un 100%, la presencia del consumidor dentro de esa MetaConnect 2022 ha sido un 10% como mucho. Y esto es bastante doloroso en cierta manera, teniendo en cuenta que si Meta a nivel de VR, bajo mi punto de vista, lógicamente está donde está a día de hoy y tiene el futuro que tiene, aunque puede echarlo por tierra muy fácilmente, es gracias precisamente al sector de los consumidores que, valga la redundancia, han comprado sus visores en masa, sobre todo las MetaQuest 2, poniéndolos, digamos así, como una de las grandes compañías que llevan, digamos así, el barco de la VR, AR y XR, bueno, pues por el mundo, digamos así, ¿no? Y bueno, pues en vez de Meta en estos últimos años, después de que salió MetaQuest 2, etcétera, parece que está en una posición muy cómoda, parece muy segura de todo lo que va haciendo y se ha centrado mucho, bajo mi punto de vista, en lo que es el sector empresarial, un sector que sin duda alguna también es importante, pero esto no debe hacer que Meta descuide al sector de los consumidores. Y lo que yo he sentido respecto a la MetaConnect, cuando la he ido viendo, etcétera, etcétera, es que a los consumidores nos lanzaban migajas, migajas de pan, como venga, aquí tenéis algunas cositas para que no os quejéis mucho, pero lo gordo va a quedar para las empresas. Nuestros intereses, vamos a decir claramente que es la empresa, etcétera, etcétera. Y entonces esto hace que los consumidores, los que realmente hemos puesto a Meta en la posición en la que está actualmente, nos sintamos un poco ninguneados y un poco tristes y un poco, en cierta manera, desesperados porque el futuro que viene después de las MetaQuest Pro, que ahora os hablaré de ellas, pues no parece demasiado, no parece demasiado halagüeño para el mundo de los visores de Meta en cuanto al consumidor, ya que como sabéis, ya os lo filtré en un momento dado, el siguiente producto que sacaría Meta después de las MetaQuest Pro serían las MetaQuest 3, que estas sí serían para consumidores, pero en principio la única información que tenemos tiene como una gran merma el hecho de que no incluiría ni eye ni face tracking, que son tecnologías claramente necesarias en un visor de nueva generación. Sí incluiría, parece ser, un procesador de nueva generación, pero no se habla ni de eye tracking ni de face tracking. Y mi reflexión en ese sentido es que lo que hace falta precisamente es el eye tracking y face tracking,
y no tanto un procesador tan potente, porque al final muchos de los usuarios que usamos VR, me refiero que no sea en formato standalone nativo, usamos estos visores para jugar a juegos de PSVR, en estos visores como las Quest 2 o las Pico 4, etcétera. Entonces, para nosotros, en los cuales me incluyo yo, por ejemplo, no es necesario que el visor tenga un procesador súper potente, porque para eso ya tenemos en cierta manera un ordenador que va a tirar de esa potencia. Ni tampoco se necesita si se supone que Meta va a sacar una nube en la cual vamos a tener un ordenador súper potente en la nube y vamos a poder jugar a los juegos maravillosamente bien sin necesidad de tener un procesador espectacular en el visor. Si es muy necesario el eye tracking y el face tracking. Y desde el momento que se sabe, al menos a priori, ya veremos con el paso de los meses si cambia la cosa, pero a priori las Quest 3 no traerían eye tracking y face tracking. Esto me parecería en un visor de nueva generación un error de bulto, y más cuando se sabe que van a salir visores como las Valve Decar, que tarde o temprano van a salir por parte de Valve, que se habla de que va a ser standalone, eye tracking, face tracking, realidad mixta, etcétera, etcétera. Las Pico 4 Pro que van a salir en breve con eye tracking y face tracking, y se intuye que un precio alrededor de los 600-700 euros, lo que sería un guantazo bien dado a Meta en contra de sus MetaQuest Pro. Con lo cual me gustaría mucho, lo digo aquí públicamente, no me importa, que las Pico 4 Pro finalmente costaran 700 euros, por ejemplo, para que Meta reciba un poco de correctivo y se dé cuenta de lo que está haciendo mal. Y también habrá otros visores. Por ejemplo, se ha anunciado un misterioso visor de HTC que parece ser iría dirigido a los consumidores. En fin, hay todavía mucho a las PSVR 2. Hay mucho por salir y me parece a mí que Meta se está relajando demasiado y se está concentrando demasiado donde no debe. Pero bueno, ese es su plan de acción. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, lo podemos respetar más o menos, pero es lo que hay, ahí no hay duda, esto es lo que hay. Y es lo que os voy a comentar a continuación sobre la MetaConnect. Os voy a comentar todo lo que surgió de interés en la MetaConnect. Primero vamos a ir, por llamarlo de alguna forma, con las cosas positivas, porque hubo algunas cosas positivas, esas migajas que yo os comenté que nos lanzaron para que tuviéramos la boca callada y no nos dijera y no pudiéramos decir, no, es que no han anunciado nada. No, algo anunciaron, no algo impactante como para que nos caigamos de la silla al suelo ni nada por el estilo, pero algo anunciaron, y es lo siguiente. Por un lado, se anunció un acuerdo con NBC Universal Pictures, con lo cual se van a generar, en colaboración con estas compañías de cine, etcétera, experiencias y otros accesorios y otros juegos, incluso puede ser, basadas en las IPs de estas compañías, por ejemplo los Universal Monsters, etcétera, etcétera. Esto fue el primer anuncio, digamos así, interesante que se sacó lógicamente para MetaQuest 2, y también me imagino que para MetaQuest Pro estará disponible. Por otro lado, a continuación, ahí os vais a ver ahora unos vídeos, se anunciaron algunos juegos que van a venir próximamente, la mayoría de ellos juegos que ya estaban anunciados pero que ahora se les pone fecha. La mayor sorpresa fue la adaptación de Iron Man, que saldrá el 3 de noviembre de 2022 para MetaQuest 2, un juego que ya estaba disponible hace ya unos años para las PSVR 1, la de Sony, el visor de Sony, y que ahora lo han adaptado para que funcionen las MetaQuest 2. A mí personalmente es un juego que tenía ganas de jugar, con lo cual en ese sentido bien, pero me parece que simplemente hacer un port pues tampoco es una cosa para tirar cohetes. El juego estaba ya hecho y lo único que han hecho es portearlo a Quest 2. Esperemos que hayan mejorado los gráficos, las mecánicas, etcétera, etcétera. ¿Es un juego interesante? Sí, para mí lo es. ¿Es un juego impactante? No, para mí no lo es, porque ya ese juego existía, no es una novedad espectacular que no existiera. Por otro lado, se anunció Among Us VR, que es ese juego que tan famoso se ha hecho en pantalla, que hemos visto ya en algunas, la Meta Showcase de abril se anunció, etcétera, etcétera.
en el cual tenemos que descubrir quién es el asesino con esos muñequitos tan curiosos. Y bien, pues este juego saldrá finalmente el 10 de noviembre de 2022, ya estará disponible para MetaQuest 2 y para otras plataformas. Pues en este caso tampoco hay novedad, simplemente ese juego que ya conocíamos y que se le pone fecha de salida. Por otro lado, se anuncia también Walking Dead Saints and Sinners 2 Retribution, se le pone fecha de salida y es el 1 de diciembre de 2022 cuando saldrá para MetaQuest 2 y para otras plataformas como PSVR, por ejemplo. Walking Dead Saints and Sinners, pues ya sabéis que es un juego de zombies bastante chulo la primera parte y que este sí es un buen juego, seguro que va a ser un buen juego, pero nuevamente ya lo conocíamos, teníamos muchas noticias de él, tanto por showcase de PlayStation, también por showcase de la propia Meta, con lo cual tampoco hay mucha novedad. La principal novedad en cuanto a videojuegos es Iron Man VR, como he nombrado, y este Behemoth, que se anuncia para 2023, con un pequeño teaser ahí que nos deja un poco con la miel en los labios, y en el cual se ve que tiene un ambiente nórdico, es de los creadores de Walking Dead, Saints and Sinners, con lo cual se intuye que va a ser un buen juego, pero nada sabemos más, salvo que saldrá en 2023, si es que cumplen, claro, porque también iba a salir el GTA San Andreas para VR, que se anunció en la MetaConnect del año anterior y no ha salido todavía, ni se sabe nada. También iba a salir Assassin's Creed VR, Nexus, tampoco se ha dicho nada. Hubo una showcase de la propia Ubisoft en la que no se dijo nada y pensábamos que la MetaConnect se iba a decir algo, pues no se ha nombrado para nada Assassin's Creed, con lo cual este Behemoth, hombre, a mí la compañía que lo está desarrollando me parece seria y me imagino que saldrá, pero estos anuncios hay que cogerlos con pinzas porque ya sabemos, tenemos experiencia de juegos que se han anunciado y que todavía estamos esperando si algún día saldrán o no saldrán para las MetaQuest 2. Bien, esto es todo en todo lo que se refiere a anuncios de videojuegos que a nosotros los consumidores nos incumban. Por otro lado, se anunciaron que Meta ha comprado 3 compañías de videojuegos. Esperemos que para realizar videojuegos de calidad para VR, porque si no, no entiendo que tengan tantas compañías compradas y que realmente salgan muy pocos juegos producidos por Oculus, que salgan a la palestra, etcétera, etcétera, y que sean de una calidad contrastada. Pero bueno, han comprado Camouflage, que son los creadores precisamente de Iron Man VR, el juego que os he anunciado anteriormente, y Republic VR, un juego también de estrategia, de acción. También han comprado Armature, que son los que hicieron el port de Resident Evil 4 a VR, que también estuvo bastante bien. Y Twisted Pixel, que destacan sobre todo por la aventura Wilson's Hearts, que yo también tengo un gameplay completo compartido en el canal, un juego muy chulo también de aventuras, con unos gráficos bastante potentes, haciendo un tributo a los clásicos del terror, etcétera. Pues esta compañía también la han comprado. Esperemos que esto se traduzca próximamente en buenos juegos, en juegos enormes para VR, y que realmente todo esto valga la pena, porque si compramos muchos estudios pero después los tenemos metidos en un cajón, pues tampoco nos sirve de mucho. Y que esos proyectos que se han anunciado y que no sabemos si van a salir, como el GTA San Andreas, Assassin's Creed, este Behemoth que acabo de nombraros, pues que finalmente se hagan, pues se hagan palpables y veamos ya resultados, porque la verdad es que en este sentido también los usuarios de las MetaQuest 2 nos impacientamos y nada más falta que Pico 4 empiece a invertir en compañías o en buenos juegos para VR para que la balanza empiece si ya con el visor, que es muy bueno las Pico 4, ya la balanza está un poco así temblando para Meta, pues ya haga así definitivamente. Porque una cosa es que te prometan muchos juegos y otra cosa es verlos sobre la mesa y juegos de calidad. Esto no quiere decir que Meta no nos haya ofrecido juegos de calidad, pero muy a cuentagotas y muy de forma muy insegura, que no nos anuncian algo y no tenemos la seguridad de si realmente eso va a salir al final o no. Bien,
En cuanto a lo que es el entorno social de Meta, el Horizon Worlds, etcétera, los grandes anuncios fueron que próximamente vamos a tener piernas en nuestros avatares mediante inteligencia artificial, ya lo adelanté yo en algún que otro vídeo anteriormente, y por otro lado que habrá mejoras gráficas en cuanto a todos los entornos, avatares, se mostraron unos avatares mucho más avanzados en lo que es la MetaConnect, pues esto llegará en 2023. No se sabe en qué fecha exacta, pero parece ser que llegará, pues cuando llegue, llegará. Cuando decimos que llegará en 2023, pues puede ser que llegue mañana, el 1 de enero, o puede ser que llegue el 31 de octubre, cuando sea la MetaConnect de 2023. No lo sabemos. La cuestión es que ellos dicen que va a salir en 2023 y que la gran novedad que vendrá pronto es que vamos a tener piernas por fin. Bueno, pues muy bien. Es un gran avance que tengamos piernas sin duda alguna. Y bueno, pues otra noticia que sí me parece interesante, aunque ya se podía hacer de alguna forma a través de otras aplicaciones dentro de las MetaQuest 2, pero siempre es interesante que se pueda hacer de forma nativa, es que vamos a poder usar Xbox Cloud Gaming a través de nuestras MetaQuest 2 y también me imagino que en MetaQuest Pro. Directamente de forma nativa tendremos una aplicación de MetaQuest 2 para esta función y podremos jugar a juegos de pantalla directamente en nuestra home en pantalla gigante. Bien, hasta aquí, digamos así, las cosas positivas que han surgido en torno a lo que es el consumidor en la MetaConnect de 2022. Bien, Robertquest maníacos, pues al margen de esto, indudablemente la otra gran noticia de la MetaConnect 2022 fue la presentación oficial de las MetaQuest Pro, las ansiadas MetaQuest Pro. Bien, bueno, está claro que por todo lo que han mencionado durante esa MetaConnect, finalmente tengo que claudicar en cierta manera, y las MetaQuest Pro efectivamente son un producto enteramente para empresa. Empezando por el precio que finalmente fue el que Brad ya había establecido de 1.500 dólares, que traducidos a España después de meterle impuestos, etcétera, se queda en 1.800 dólares, 1.799, perdón, 1.800 euros. 1.799,99 euros es lo que cuestan las MetaQuest Pro. Bien, un precio obviamente prohibitivo para un consumidor y que claramente delimita y dice, bueno, pues este producto no es para consumidores, olvidaros señores consumidores de MetaQuest Pro, que esto es para, va de otra cosa, va para otra cosa. Y bueno, establece un precio que a mí me parece que es una, al menos yo así lo entiendo, me parece que se mete en una guerra directa con Apple para intentar luchar con el formato de Apple, el visor de Apple, que ya sabéis que saldrá a principios de 2023 en un ámbito también más bien profesional que dedicado al consumidor y que también tendrá un precio, un rango de precios alto. Como yo digo siempre, es caro este visor, MetaQuest Pro valiendo 1.800 euros. Bueno, objetivamente, según las tecnologías que tiene, podría decir que no es caro, teniendo en cuenta que el de Apple va a ser más caro y que puede llegar a haber productos más caros todavía que este de Facebook o de Meta. En definitiva, quizás sea de los productos de alta gama de los más baratos que podamos encontrar, porque ya digo que el de Apple probablemente cueste más de 2.000 euros. Y el de otras compañías que se están rumoreando puede ser que cuesten incluso más. Así que, bueno, pues caro no es. Si lo comparamos con lo que va a sacar la competencia, obviamente, si lo comparamos con el bolsillo y lo que necesita realmente un consumidor, pues es carísimo. Lógicamente es carísimo. Carísimo y además que en cierta manera, por unas cuestiones que os voy a comentar a continuación, no justifica ese precio. ¿Por qué? Por ejemplo, pues por ejemplo porque resulta que la resolución que tiene las MetaQuest Pro es prácticamente la misma que tienen las MetaQuest 2. Y os digo más, las Pico 4 tienen más resolución que las MetaQuest Pro. Con lo cual ahí tenemos un visor que cuesta pues 429 euros. Tiene una resolución superior a un visor que cuesta
1.800 euros. Bueno, tenemos, hay que decirlo, un XR2, como yo ya anuncié, de primera generación, pero potenciado, digamos así, 90 Hz, no llegaría a 120 Hz. Tendría 12 GB de RAM contra los 8 GB de RAM que tendrían las Pico 4. Y el FOU sería de 106 contra el FOU que tiene las Pico 4, que es de 105. Con lo cual, ¿qué diferencias vemos hasta este momento entre las Pico 4? Y perdonad que compré las Pico 4 porque es el visor más reciente. Con las MetaQuest Pro, las Pico 4 tienen más resolución. El FOU prácticamente es parecido. Quizá en las MetaQuest Pro sea un poquito más, pero no hay una gran diferencia. En cuanto a hercios, funcionan los dos a lo mismo, a 90 hercios. En cuanto a RAM, las Pico 4 tienen 8 y las MetaQuest Pro tienen 12, que son 4 GB más de RAM, que evidentemente nos va a dar más rendimiento, puesto que se supone que es un visor para trabajar, multitarea, etcétera, etcétera. Pero tampoco es una diferencia abismal de gigas de RAM entre uno y otro. La versión más alta, por cierto, de las Pico 4 tiene 256 gigas de lo que es disco duro, y la versión de MetaQuest Pro pues son también 256 gigas. ¿Qué tiene o qué puede diferenciar realmente las MetaQuest Pro de las Pico 4? Bueno, tenías el pass-through a color, pero es que el pass-through a color nos trae una sorpresita que no nos esperábamos en las MetaQuest Pro. Y es que ya sabéis que os hablé en varias ocasiones, en varios vídeos que tenéis en el canal, de que el pass-through en color de las MetaQuest Pro traería un sensor de profundidad, lo que nos haría detectar volúmenes, etcétera, de forma realista. Veríamos la imagen de una forma totalmente real. Bien, pues este sensor en el producto final ha desaparecido. Este sensor de volumen ha desaparecido y ha sido sustituido por dos cámaras en color que nos dan una visión estereoscópica de lo que es el pass-through, es decir, si vamos a detectar volúmenes, pero no de una forma tan clara y tan, por decirlo de alguna manera, espectacular como lo habría hecho este sensor de profundidad. No sabemos si por coste o por qué, pero en el producto final no está. ¿Y esto qué es lo que provoca? Pues provoca que el pass-through a color de nuestras Pico 4, el que las compre, y de las MetaQuest Pro, no esté tan lejano uno de otro. Es verdad que al tener dos cámaras dedicadas al pass-through, las MetaQuest Pro, pues probablemente el pass-through será un poquito mejor, pero no va a haber tanta diferencia como hubiera sido determinante ese sensor de profundidad. Pues ese sensor de profundidad no lo tiene. Y al no tenerlo, pues otra vez igualamos un poco las MetaQuest Pro con las Pico 4. Y ojo, no estoy hablando todavía de las Pico 4 Pro, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado también hay que decir que el peso de las MetaQuest Pro son 750 gramos, que aunque esté mejor equilibrado, pesa más que unas MetaQuest 2, lo cual también choca con, por ejemplo, las Pico 4, que son realmente livianas, realmente cómodas de llevar y que pesan, pues lo que es el visor en sí, unos 200 y pico gramos, que al lado de los 700 gramos que pesa todo el visor, pues de las MetaQuest Pro, pues ahí tenemos otra desventaja. Bueno, por otro lado, también hay una polémica con el tema de la batería. Parece ser que la batería, si usamos de forma... si usamos mucho lo que es el eye tracking y el facial tracking, parece ser que la batería no llegaría ni a una hora de poder usarlo. Tiene carga rápida, se cargaría en cuestión de una hora el visor, pero nada más que podríamos usarlo durante una hora. Si no usamos el eye tracking y el facial tracking, pues entonces la batería duraría más. Pero usando todas sus posibilidades, vamos a decirlo así, la batería sería de una hora solamente. Con lo cual, bueno, pues también esto es una cuestión para pensárselo un poco. Porque ya, además, me parece, si yo no lo recuerdo mal, que el strap como ocurre con las Pico 4, el strap de las MetaQuest Pro es fijo, con lo cual tendríamos que incorporar una batería adicional de otra forma que no modificando el strap. Bien,
Bueno, y pasamos, todo esto es lo que se refiere a lo que es el visor MetaQuest Pro, el que se ha anunciado por 1.800 euros. Bueno, con todo lo que os he comentado, pues bueno, sí hay que decir lógicamente que las MetaQuest Pro tienen eye tracking y face tracking, que las Pico 4 obviamente no lo tienen. Pues con todo lo que os he comentado, con esas pequeñas pegas que ya han salido sobre el visor, con el precio que os he nombrado, etcétera, etcétera, yo siempre me he decantado, lo he dicho siempre y no me voy ahora a decir que no, que las MetaQuest Pro eran una de mis preferidas para ser compradas por mi parte, pero dadas las circunstancias que se han dado en la MetaConnect, dado incluso la, la actitud, digamos así, de la MetaConnect muy dirigida a la empresa, muy dejando al consumidor a un lado, etcétera, porque yo al final mi perfil es de consumidor también, como es lógico, pues a mí no me ha gustado. A mí, igual que a la vez en su momento, cuando sacaron las MetaQuest 2, todo el empeño que pusieron para que la VR funcionase, etcétera, 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 todo eso lo alabé y lo seguiré alabando. La actitud que está tomando ahora mismo Meta en cuanto a sus productos, en cuanto a su filosofía, centrándose demasiado en la empresa, centrándose demasiado, es como si de repente quisiera competir solo con Apple y no le importase ya el rango de los consumidores, como si diera por seguro ese mercado y dijeran, bueno, como esto ya lo tenemos asegurado, vamos a intentar abarcar más, vamos a intentar luchar con Apple, que ahora va a sacar su visor, etcétera. Todo esto a mí no me gusta ni me huele bien y creo sinceramente que le va a pasar factura tarde o temprano a Meta, porque ya os digo que las Pico 4 vienen muy fuertes y ante esto que os estoy diciendo hay que tener muy en cuenta en este juego final las Pico 4 Pro, que a final de octubre se anunciarán en Europa con su precio final, etcétera, etcétera. Ya lo comenté. Y las Pico 4, las Pico 4 Pro hay que tener en cuenta que tienen todas las cualidades que tienen Pico 4 y además tienen eye tracking y además tienen face tracking y probablemente tienen, eso sí se sabe que va a tener IPD automático, es decir, que nos vamos a poner el visor, que también la tiene la de... No, miento. El ajuste de IPD de las MetaQuest Pro es con una ruedecita continua así, pero que lo tienes que tú ir moviendo manualmente. Sin embargo, la IPD que traerá, bueno, la que trae Pico 4, ya lo sabéis, es mediante el propio visor, que se van moviendo sola las lentes conforme tú lo configuras, pero es que las Pico 4 Pro el IPD será absolutamente automático. Tú te las pondrás y el visor detectará cuál es tu IPD y la ajustará automáticamente. Además tendrá el eye tracking y el face tracking. Y no descartamos, aunque esto no está confirmado, que mejore el pass-through, quizá con alguna cámara adicional o alguna cosa. Eso ya estará por venir y tampoco vamos a tardar mucho en saberlo, porque ya os digo, está previsto para finales de octubre, con lo que queda una semana o cosa así. Si estas Pico 4 Pro con eye tracking, con face tracking, con todas las cualidades que tienen las Pico 4, con ese pass-through mejorado en teoría y con esa IPD totalmente automática, etcétera, y si encima lo sacan al precio que se está rumoreando, precio oficial en China son 589 euros traducidos de yuanes a euros, es decir, imaginaros que con el IVA o lo que sea nos salen a 700 euros aquí en España, pues yo creo que ya no tengo más que decir. Es decir, win to win va a ser Pico 4 Pro. MetaQuest Pro no sé yo quién la va a comprar, pero Pico 4 Pro yo me la voy a plantear. Lo tengo claro. Si lo sacan con esas características y a un precio aproximado de 700 euros aproximadamente, me la plantearía muy muy seriamente el comprarla, porque sería prácticamente como tener las MetaQuest Pro. Si es verdad que, como os decimos siempre, el catálogo de Meta es más amplio ahora mismo que el que tiene Pico, pero objetivamente, si yo personalmente, lo digo aquí libremente y no me importa, el visor lo uso prácticamente para jugar a PSVR, a mí el que haya más catálogo de Pico o menos me alegrará, por supuesto, y deseo que saquen más juegos los chicos de Pico,
pero a mí no me interesa tanto, sinceramente. Además, como sabemos, ya porque yo ya lo veo clarísimo, que para MetaQuest Pro no van a sacar ningún juego que sea exclusivo, etcétera, pues para jugar a los juegos posibles que salgan de Meta, pues tengo mis MetaQuest 2 en un momento dado. Con lo cual mi apuesta, aquí públicamente anulo mi apuesta por MetaQuest Pro. He decidido ya que no la voy a comprar en absoluto. No me parece serio lo que han hecho los chicos de Meta, ni me parece serio el precio, ni me parece que las características que lleva implique un precio tan alto. Ahora os comentaré una cosa que se me olvidaba. Y si entra en el juego Pico 4 Pro. Y mi otro deseo sería saber esas HTC nuevas que van a salir, cómo son y qué precio tendrían. Y esas Valve Decar, que también pueden ser muy interesantes. Las PSVR 2 siguen siendo para mí algo accesorio que todavía no lo querría con muchas ganas, digamos así, por ser de ecosistema cerrado hasta que se diga lo contrario. Pero ahora mismo para mí Pico 4 Pro sería muy interesante. Os lo digo en general para que sepáis mi opinión. Las HTC, hay que ver cómo van a ser esas HTC que se supone se van a desvelar pronto, y esas Valve Decar que parecen muy interesantes también. Bien, lo otro que quería comentaros, y por lo que se justifica que MetaQuest Pro sea tan cara, es por el tema del, porque la pantalla viene a ser una vez más LCD, solo que tiene una retroiluminación, como ya indiqué en un vídeo anterior, que hace que los negros sean más negros, que tenga un poquito más de contraste, más viveza en los colores, etcétera. Pues eso es lo que justifica que el visor valga 1800 euros. A mí no me parece suficiente. Yo prefiero tener en cierta manera unos negros menos puros si hace falta, que por cierto en las Pico 4, aunque en algunas ocasiones sí, pero se ve bastante bien la iluminación, todo se ve bastante mejor que en las MetaQuest 2, si quizá no sea igual que verlo en un panel OLED o un panel OLED, pero se mejora mucho tanto la viveza de los colores, los matices, los negros, etcétera, están bien tratados, y aunque seguramente no será igual que estas MetaQuest Pro a la hora de verlo visualmente, no tiene mucho que envidiarle. Eso os lo quiero también dejar claro, al menos en mi experiencia. Bien, pues vamos a finalizar todo esto hablando de los Starlet. Los Starlet son los mandos que vendrían con las MetaQuest Pro. Bueno, finalmente se ha confirmado que estos Starlet van a ser compatibles con Quest 2. Quizá esto sea una de las buenas noticias, que por eso la he dejado para el final, que pueda tener esta MetaConnect 2022. Estos Starlet serían compatibles con MetaQuest 2 y se podrían adquirir separadamente por unos 350 euros. Ya sabéis que son esos mandos avanzados, con posicionamiento completo propio, con esas cámaras, con un áptico avanzado, etcétera, etcétera. Por 350 euros tendríamos esos mandos y los podríamos utilizar en nuestras MetaQuest 2 con sus nuevas cualidades. Esto es importante porque al fin y al cabo, si bien el visor a mí personalmente no me llama ya absolutamente la atención, los mandos siempre me han gustado mucho, y si es posible que cuando salgan los adquiera para mi colección, para mis MetaQuest 2, etcétera, para tener una mejor experiencia. Esto sí quiero que quede claro. En teoría saldrían para final de año por separado, ya os digo, unos 350 euros, y esto puede ser una de las mejores noticias que pueda haber o que hayan surgido en esta MetaConnect 2022. Así que, bueno, lógicamente el que compre las MetaQuest Pro pues vienen incluidos, etcétera, etcétera. Bien, pues con esto acabo un poco todo lo que quería comentaros de la MetaConnect 2022. Voy concluyendo. Bueno, para mí, ya os lo he dicho, la MetaConnect 2022 ha sido una absoluta decepción, ha sido una aguantada en la cara a los consumidores, dándonos, como he dicho al principio, unas migajas para que estemos contentos y poco más. No ha habido grandes anuncios de juegos espectaculares. Hay algún jueguecito, oye, que esto va a salir, no os preocupéis que esto va a salir y que vais a seguir disfrutando y no sé qué. Pero nada, no se dijo nada de Quest 3, la gente estaba muy atenta por si se decía algo de Quest 3 o un teaser, algo que nos diera esperanza a los gamers, a los consumidores y no a la empresa. Y nada, no se anunció absolutamente nada de Quest 3.
ni se dijo nada. Y de hecho hay declaraciones de Mark Zuckerberg que ya nos remiten al año que viene para que salga las Quest 3 y veremos con qué características, veremos si se sigue filtrando información a partir de ahora de esas Quest 3. Pero yo, bajo mi punto de vista, mi conclusión es que Meta se está metiendo en un berenjenal del que le va a ser difícil salir, porque ya os digo, para mí las MetaQuest 3 no me terminan de convencer, salvo que se anuncien nuevas características que realmente lo hagan un visor revolucionario. Y lo que hay ahora mismo va a ser un año en la cual Pico 4 va a, digamos así, a estar a sus anchas, va a poder ampliar su mercado, va a poder sacar exclusividades suyas propias para que nos decantemos por Pico 4, mientras que nosotros seguiremos por parte de Meta con las MetaQuest 2, que no dudamos que tiene capacidad para sacar juegos todavía muy chulos, como Red Matter 2, como Bond Lab, etc., pero que yo siento un vacío ahí. Yo siento que Meta debería haber sacado ahí un visor para competir con Pico, porque si no, este año lo va a pasar mal, va a perder mercado. A poco, ya digo, como he dicho en alguna ocasión, a poco que Pico se ponga las pilas y se empieza a sacar juegos chulos, que no solo se limita al Just Dance que está anunciado, sino que saque juegos potentes para VR, que estén financiados por ellos y tal, y puede hacer que esto cambie mucho, que puede hacer que Meta se meta, valga la redundancia, en muchas dificultades. Pero bueno, cada uno apuesta por lo que apuesta, ellos están ahora con su tema de la empresa y todas esas cosas, y veremos si no les sale el tiro por la culata. Nosotros, mientras tanto, aquí en ReverQuest VR seguiremos apostando por el consumidor, seguiremos apostando por visores que tengan un gran equilibrio entre lo que es el precio y las calidades que te da, y sobre todo que esté enfocado al consumidor, a nosotros, que lo que queremos es jugar, entretenernos, disfrutar de las películas, etcétera, etcétera, y no hacer multitarea, que ya bastante tenemos con nuestro trabajo habitual, para también ponernos un casco para también estar trabajando. Así que, bueno, habrá empresas que le apasionen estas MetaQuest Pro, pero para mí, Meta, yo ya no las quiero, yo ya no quiero las MetaQuest Pro, lo siento, tengo mejores cosas en las que invertir mi dinero. Bueno, ReverQuest maníacos, espero que os haya gustado esta información sobre las MetaConnect 2022. Espero que haya sido completa, espero que os haya gustado. Ya me comentáis en la zona de comentarios si estáis de acuerdo con lo que he dicho, si no, etcétera, etcétera. Me encantará leeros y poder debatir con vosotros. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR. No me falléis. Chao, chao, ReverQuest maníacos.